Hoy les hablaré acerca de la inmunidad frente a microorganismos. En este tema voy a exponer las principales características de la inmunidad frente a diferentes microorganismos patógenos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a observar los mecanismos que estos microorganismos utilizan para resistirse de alguna manera a que el cuerpo del anfitrión los ataque. Las enfermedades infecciosas como tal, pues suponen una interacción muy compleja entre lo que es el anfitrión y los microorganismos. Hay acontecimientos muy esenciales para que se lleve a cabo una infección, que es la entrada del microorganismo, la invasión o colonización de ciertas células que van a ser ocupadas por este microorganismo infeccioso. También la evasión de la inmunidad que puede llevar a cabo este microorganismo, así como la lesión o deterioro funcional que pues va a ir matando las células afectadas o van a ir liberando algunas toxinas que pueden causar daño tisular y alteraciones en la función de la célula, ya sea la misma célula que se encuentra infectada o células vecinas. También se van a llevar a cabo estímulos que van a dar respuestas inmunitarias que pues van a dañar los tejidos infectados o incluso los tejidos normales. Hay características de los microorganismos que van a determinar su virulencia, pero también hay mecanismos diversos que van a defender al anfitrión de todas estas enfermedades infecciosas. Entonces, ahora les hablaré de las generalidades de las respuestas inmunitarias frente a microbios. La primera pues es la defensa por mecanismos de inmunidad innata y adaptativa. Pues como sabemos, la inmunidad innata es la que proporciona la defensa inicial y la adaptativa pues se encarga de dar una respuesta más potente, mantenida y específica. Desgraciadamente algunos microbios han podido evolucionar y pues resisten a lo que es la inmunidad innata. Entonces ahora la respuesta inmunitaria depende de las defensas o respuestas inmunitarias adaptativas. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Que se va a generar un gran número de células efectoras y de anticuerpos para poder eliminar a este microbio, y pues también se generarán linfocitos de memoria para proteger al sujeto o al huésped de infecciones futuras o recurrentes. La segunda es la respuesta de forma concreta y especializada a distintas clases de microbios pues para tener una mayor eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que diferentes microbios van a requerir diferentes mecanismos para su eliminación. La inmunidad adaptativa pues va evolucionando y responde a lo que son los microbios. Entonces, pues un ejemplo es la generación de los subgrupos Th1, Th2 y Th17 de los linfocitos T efectores CD4 con los diferentes isótopos de anticuerpos que se deben especializar en la inmunidad adaptativa. El siguiente punto pues es la capacidad de los microbios de evadir los mecanismos efectores de inmunidad o resistirse. ¿Qué quiere decir esto? Que pues va a haber una supervivencia y una patogenicidad mayor por parte de los microbios hacia el huésped, y pues va a influir de forma importante para que los microbios puedan evadir estos mecanismos, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio entre las respuestas inmunitarias del anfitrión y las estrategias microbianas pues para resistirse a esta inmunidad, y esto pues va a dar el resultado de las infecciones, porque pues el cuerpo combate para eliminar este microorganismo, pero el microorganismo lucha para no ser eliminado y para evadir todas estas respuestas inmunitarias, ¿no? Los microorganismos entonces pues han desarrollado varias formas de sobrevivir en presencia de las defensas inmunitarias poderosas, por así decirlo. Nuestro siguiente punto pues es la latencia. Muchos microorganismos pues se establecen infecciones latentes o persistentes que
pues el cuerpo no puede controlar y no puede eliminar del todo. Entonces pues este microorganismo va a sobrevivir dentro de el huésped, y cuando el huésped se encuentre debilitado van a salir a flote, por así decirlo, y se van a presentar cuadros clínicos que pueden ser muy fuertes o incluso letales, ¿no? Una de estas características infecciosas se encuentra en virus de ADN de familias herpes y poxivirus. Incluso también se encuentran en algunas bacterias intracelulares. Y bueno, pues como ya les dije, el ADN de estos virus latentes, por así decirlo, van a integrarse en el ADN de las células infectadas, pero pues no van a atacar. Y entonces hasta que el huésped presente alguna inmunodeficiencia va a hacer que se van a presentar estos cuadros clínicos y pues pueden ser letales. Otra característica es que puede haber lesión tisular y también puede presentarse una enfermedad, pero no tanto por la patología que tenga o que cause el microorganismo o el microbio que infecte las células, sino este daño y esta enfermedad puede darse solamente por la respuesta inmunitaria que causa el huésped. Es decir, la respuesta inmunitaria también tiene la capacidad o la potencia de producir lesiones en el anfitrión. Otro punto es el defecto hereditario y adquirido de la inmunidad innata y adaptativa. Estos defectos son importantes, pues hacen que un huésped o una persona sea propensa a infecciones fuertes y recurrentes. Una de los efectos adquiridos pues puede ser el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que pues es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana. También hay otros síndromes de inmunodeficiencias, pero son hereditarios y son menos frecuentes. Entonces los defectos sutiles y mal definidos de las defensas del anfitrión pues puede hacer que esta persona sea propensa a, como ya les había mencionado, a infecciones frecuentes. Con pues todos estos puntos de las generalidades de respuestas inmunitarias a microbios, consideramos las principales características de la inmunidad frente a bacterias extracelulares, intracelulares, incluso algunos hongos, virus, protozoos y pues parásitos multicelulares. Bueno, ahora vamos a hablar de la inmunidad frente a bacterias extracelulares. Estas bacterias se replican fuera de las células del anfitrión. Se pueden replicar, por ejemplo, en la sangre, en tejido conjuntivo, en espacios císticos como las vías respiratorias o incluso el intestino. Las enfermedades producidas por estas bacterias pues se producen principalmente por dos mecanismos. El primero es que las bacterias pues causan una inflamación que lleva a la destrucción del tejido en el foco de la infección, y el segundo mecanismo es que estas bacterias pues producen toxinas que pueden ejercer algunos efectos patológicos diversos, tanto endotoxinas, que son toxinas producidas o que se encuentran más bien en las paredes celulares de las bacterias, y las exotoxinas, que son sustancias liberadas o secretadas por estas bacterias. El lipopolisacárido es una endotoxina producida por bacterias gram negativas y es un potente activador de macrófagos, así como de células dendríticas y células endoteliales. También algunas exotoxinas son citotóxicas y pueden producir enfermedades por varios mecanismos. Por ejemplo, la toxina diftérica puede inhibir la síntesis de las proteínas en las células infectadas. La toxina de la cólera puede inhibir el transporte de iones y agua. La toxina tetánica va a inhibir lo que es la transmisión neuromuscular, y la toxina del carbunco pues va a inhibir vías transmisoras de señales bioquímicas importantes dentro de las células infectadas. Ahora hablaremos de la inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares. Los principales mecanismos de la inmunidad innata pues son principalmente la activación del complemento.
como podemos ver aquí, a través de la vía alternativa y a través de la vía de la lectina. Los peptidoglucanos de las paredes de las células gram positivas y el lipopolisacárido en las bacterias gram negativas pues activan el complemento por la vía alternativa, y las bacterias que expresan manosa en su superficie pues pueden unirse a la lectina ligadora de manosa, activando así la vía de la lectina. El resultado de la activación del complemento, como sabemos, es la opsonización y la promoción de la fagocitosis de las bacterias. Además, el complejo de ataque de la membrana pues va a alisar a las bacterias, y los productos del complemento van a estimular respuestas inflamatorias para reclutar y activar los leucocitos. El segundo mecanismo es la activación de fagocitos e inflamación. Aquí los neutrófilos y macrófagos van a usar receptores de superficie como para la manosa y los receptores basureros. Para esto pues se reconocen a las bacterias extracelulares y se usan los receptores Fc para reconocer a las bacterias opsonizadas con anticuerpos y algunas proteínas de complemento. Los productos microbianos también van a activar los receptores tipo TOL. Algunos de estos receptores pues funcionan promoviendo la fagocitosis de los microbios, estimulan las actividades microbicidas de estos fagocitos, promueven la activación de las células dendríticas y los fagocitos que activan los microbios secretando citocinas. Las citocinas pues inducen a la infiltración linfocítica en los lugares de infección, provocando así pues una inflamación. Hablaremos ahora de la inmunidad adaptativa frente a las bacterias extracelulares. Aquí podemos encontrar que pues la respuesta inmunitaria protectora contra estas bacterias pues va a actuar principalmente bloqueando infecciones, eliminando los microbios y neutralizando las toxinas que estos microbios secretan o que se asocian a las células. Como sabemos, pues los polisacáridos son antígenos prototípicos de las independientes del timo, y pues la inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra las bacterias encapsuladas y que son ricas en este polisacárido. Los mecanismos efectores utilizados pues por los anticuerpos van a ser principalmente la neutralización, que va a estar mediada por los isotipos de IgM, IgG e IgA de alta afinidad. La IgA pues se va a encontrar principalmente en los órganos mucosos. También otro mecanismo va a ser la opsonización, que va a estar mediada por algunas clases de IgG, y la activación del complemento por medio de la vía clásica, que pues va a estar mediada principalmente por la IgM y por algunos subtipos de la IgG. Los antígenos proteicos de las bacterias extracelulares pues también va a activar los linfocitos TCD4 cooperadores, que van a producir algunas citocinas que inducen la inflamación local, y va a aumentar también las actividades fagocíticas, microbicidas de los macrófagos y neutrófilos, y pues estimulando así también la producción de anticuerpos. Las respuestas que están mediadas por el TH17 están inducidas por estos microbios y se reclutan neutrófilos y monocitos, promoviendo igualmente la inflamación local. En algunos pacientes con defectos genéticos en el desarrollo o producción de TH17 y en algunos pacientes que también producen algunos autoanticuerpos frente a la interleucina 17, tienen una mayor propensión a infecciones bacterianas y micóticas. Las bacterias también pues inducen respuestas TH1 y el interferón gamma producido por estos linfocitos pues activan los macrófagos para que destruyan microbios fagocitados, y también pues estimulan la producción de diferentes isotipos de anticuerpos, opsonizadores y pues fijadores del complemento. Algunas de las principales consecuencias lascivas pues son la inflamación y el choque séptico. Estos efectos se deben a que las mismas reacciones de los neutrófilos y macrófagos provocan también una lesión tisular mediante la producción local de algunas especies reactivas de oxígeno o enzimas lisosómicas, aunque se supone que estas reacciones habitualmente son
limitadas y controladas. Las citocinas que se secretan por los leucocitos también estimulan pues la producción de proteínas de fase aguda y causan las manifestaciones sistémicas de la infección. El choque séptico pues también es una consecuencia patológica grave de las infecciones diseminadas por algunas bacterias, ya sean gram negativas o gram positivas, caracterizadas pues por un colapso circulatorio y también por una coagulación intravascular diseminada. Los macrófagos activados por los componentes de la pared bacteriana, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la interleucina 1 son los principales mediadores citocínicos del choque séptico, pero el interferón gamma y la interleucina 12 también pueden contribuir a un estallido de citocinas llamado tormenta de citocinas. También encontramos unas toxinas llamadas superantígenos. Estos superantígenos pues estimulan a todos los linfocitos T de un sujeto que expresan una familia particular. Estos superantígenos se unen al TCR y a las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, pero pues activa mucho más de los linfocitos T, pero hay una activación mayor de los linfocitos T que con los antígenos peptídicos tradicionales. Al activar a muchos linfocitos, también se producen grandes cantidades de citocinas, lo cual pues puede caer en un síndrome inflamatorio sistémico. Una de las complicaciones tardías puede ser la generación de anticuerpos causantes de enfermedades. Bueno, ahora vamos a hablar de la evasión inmunitaria por parte de las bacterias extracelulares. Pues la inmunidad de las bacterias está dada por varios mecanismos de resistencia. Por ejemplo, en las bacterias que son ricas en polisacáridos, estas bacterias van a evitar lo que son la fagocitosis. Y hay algunas bacterias, tanto gram positivas como negativas, que tienen ácido siálico en su cápsula. Entonces, estas bacterias también van a inhibir el complemento por parte de la vía alternativa. También hay una variación de antígenos de superficie y es el mecanismo más importante para la evasión inmunitaria por parte de la bacteria. Algunos antígenos de superficie se encuentran en las vellosidades y el antígeno principal de las vellosidades es la pilina, la cual experimenta una gran conversión génica. Esto hace o ayuda a que las bacterias escapen de los anticuerpos específicos para las pilinas. Ahora vamos a hablar de la inmunidad frente a las bacterias intracelulares. Estas bacterias tienen la característica de que pueden sobrevivir e incluso replicarse dentro de los fagocitos. Es decir, también pueden encontrar un nicho donde pues sean inaccesibles a los anticuerpos circulantes y pues así se necesita o se requiere de la inmunidad adaptativa para poder erradicarlas completamente. La inmunidad innata está mediada principalmente por lo que son los fagocitos y los linfocitos natural killer. Inicialmente los neutrófilos y los macrófagos ingieren e intentan destruir a estos microbios, pero pues como ya les había mencionado, estas bacterias de alguna manera son resistentes a la degradación dentro de los fagocitos. Entonces, estos productos de las bacterias son reconocidos por los TLR y las proteínas citoplasmáticas, lo que pues va a dar como resultado a la activación de los fagocitos. El ADN bacteriano pues va a estimular la respuesta del interferón tipo 1 y por medio de la vía STING. Las bacterias intracelulares pues van a activar lo que son los linfocitos NK, estimulando la expresión de ligandos activadores de los linfocitos NK en las células infectadas
y la síntesis de los macrófagos y las células dendríticas de interleucina 1, interleucina 15, que son inductoras de los linfocitos natural killer, sintetizando así también pues el interferón gamma, que a la vez va a activar a los macrófagos. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la inmunidad adaptativa frente a las bacterias intracelulares. La principal respuesta de este tipo de inmunidad va a ser el reclutamiento y la activación de los fagocitos. Sujetos con inmunidad celular deficiente pues son sensibles a las infecciones por bacterias intracelulares, y los linfocitos T pues proporcionan defensas contra las infecciones mediante dos tipos de reacciones. La primera es que los linfocitos TCD4 pues va a activar a los fagocitos por medio de acciones del ligando CD40 y el interferón gamma, lo que va a resultar en la muerte de los microbios, que van a ser ingeridos por los fagocitos y sobreviven en su interior. El otro mecanismo tiene que ver con los linfocitos T citotóxicos CD8, los cuales matan a las células afectadas, eliminando también a los microbios que escapan de los mecanismos líticos de los fagocitos. Los linfocitos TCD4 se diferencian en efectores de H1 bajo la influencia de la interleucina 12. Esta interleucina produce los macrófagos y las células dendríticas. La activación del macrófago pues se va a llevar a cabo en respuesta a los microbios intracelulares, pero también es capaz de causar daño tisular. El daño tisular pues es resultado de las reacciones de la hipersensibilidad de tipo retardado a antígenos proteicos microbianos de las bacterias y que pues resisten dentro de los fagocitos. Entonces la actividad del linfocito T y de los macrófagos pueden dar lugar a granulomas alrededor de estos microbios. La activación prolongada del linfocito T pues va a llevar a la formación, como ya les mencioné, de los granulomas. Estos van a intentar aislar las bacterias, pero a la vez se va a acompañar también de una necrosis gaseosa. Esto debido a que el macrófago libera enzimas lisosómicas o especies reactivas de oxígeno. Hay diferencias entre los patrones en respuesta de los linfocitos T a los microorganismos intracelulares de las distintas personas, los cuales pues son factores importantes en la progresión de la enfermedad y en su resultado clínico final. Aquí juega un papel muy importante lo que son las citocinas derivadas de los linfocitos TH1 y TH2, porque pues son parte de la determinación del resultado de la infección. Hay una evasión inmunitaria por parte de las bacterias. Las bacterias tienen pues mecanismos que hacen que se resistan a ser eliminadas mediante la fagocitosis. También esto puede causarse por inhibición de la fusión de los fagolisosomas, por su escape hacia el citosol o por la desintoxicación o inhibición directa de sustancias microbicidas. El resultado final depende de los mecanismos microbicidas de los macrófagos, estimulados por los linfocitos T y también por la resistencia de los microorganismos a la fagocitosis. También una de las razones por las que las bacterias provocan infecciones crónicas que pues pueden durar años con reactivaciones frecuentes tras una curación aparente, y pues son enfermedades difíciles de erradicar. Ahora hablaremos de la inmunidad frente a los hongos. Son también llamadas micosis y son causa importante en la actualidad de la morbilidad y mortalidad en los seres humanos. Algunas, como podemos ver, son endémicas y otras son oportunistas. Las endémicas se deben a que pues son hongos presentes en algunas esporas, las cuales pues entran en los seres humanos, y las oportunistas pues son hongos que producen enfermedad leve en personas sanas, pero cuando la persona está inmunodeprimida pues puede llegar a provocar enfermedades graves. El deterioro de la inmunidad es un factor
muy importante predisponente en las micosis, con relevancia clínica. Los diferentes hongos que infectan al ser humano pueden vivir en los tejidos extracelulares o en el interior de algunos fagocitos. Hablemos de la inmunidad innata y adaptativa frente a los hongos. Los principales mediadores de la inmunidad innata, pues como sabemos, son los neutrófilos y los macrófagos. Los van a percibir a través de los receptores TLR y de receptores tipo lectina llamados dectinas. Pues los neutrófilos van a liberar de alguna manera sustancias microbicidas. La inmunidad celular va a ser el principal mecanismo de la inmunidad adaptativa ante este tipo de infecciones micóticas. Los linfocitos TCD4 y TCD8 van a eliminar las levaduras que tienden a colonizar de alguna manera los pulmones y parte del encéfalo en los anfitriones inmunodeficientes. Muchos hongos extracelulares pues desencadenan fuertes respuestas de TH17 dirigidas por la activación de las células dendríticas. Los linfocitos TH17 estimulan la inflamación y los neutrófilos y monocitos van a destruir los hongos. Las respuestas de TH1 protegen frente a la infección micótica intracelular, pero también estas respuestas inducidas por los linfocitos TH1 pueden desencadenar la inflamación granulomatosa, pues causando también una lesión tisular en el huésped. Los virus son microorganismos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que requieren necesariamente de una célula para llevar a cabo su replicación y diseminación. Suelen infectar varios tipos celulares usando moléculas celulares normales de la superficie, pues como son los receptores de las propias células para entrar a ellas. Pueden causar también lesión tisular y algunas enfermedades por cualquiera de sus diversos mecanismos. La replicación vírica interfiere con la síntesis y la función de las proteínas celulares normales, causando así una lesión y finalmente una muerte de la célula. Vamos a hablar ahora de la inmunidad innata frente a los virus. Pues los principales mecanismos de la inmunidad innata contra los virus van a ser la inhibición del interferón 1 y la muerte de las células infectadas, la cual va a ser llevada a cabo por los linfocitos NK. La infección provocada por los virus se asocia a la producción de interferones de tipo 1 en las células infectadas como en las células dendríticas de tipo plasminoide. El reconocimiento del ADN y del ARN vírico por los TLR endosómicos y la activación de los receptores citoplasmáticos de tipo RIG y la vía STIG por el ARN y ADN vírico, que pues van a desencadenar en la producción del interferón. Todas estas vías van a converger en la activación de la proteína sinasa. Esta proteína sinasa a la vez va a activar los factores de transcripción IRF, los cuales a su vez van a estimular la transcripción del gen de interferón. La expresión de moléculas de clase 1 del complejo MHC no se lleva a cabo en las células infectadas. Esto debido a que es un tipo de escape para los linfocitos T citotóxicos, para que así los linfocitos natural killer pues maten de alguna forma a todas esas células que se encuentran infectadas por virus. Todo esto es porque la falta de la clase 1 de el complejo mayor histocompatibilidad pues hace que los linfocitos natural killer salgan de un estado de inhibición. Hablemos ahora acerca de la inmunidad adaptativa que se lleva a cabo frente a los virus. Este tipo de inmunidad pues va a estar mediada por anticuerpos que van a bloquear la unión y la entrada de los virus a las células, y pues también va a estar mediada por los linfocitos T citotóxicos
que eliminan la infección matando a las células infectadas. Los anticuerpos más eficaces son los de la afinidad alta, producidos en las reacciones que tienen un lugar en los centros germinales. Los anticuerpos pues son eficaces solo durante el estadio extracelular de la vida de los virus, pues los anticuerpos se unen a la cubierta vírica o al antígeno de la cápside y funcionan pues como anticuerpos neutralizadores, impidiendo así la unión del virus y su entrada a las células del anfitrión. Los anticuerpos IgE son importantes para neutralizar estos virus dentro de las vías respiratorias e intestinales. Entonces, pues una vez que el virus está dentro de las células y empieza a replicarse, pues ya es de alguna forma inaccesible para los anticuerpos. Es aquí donde la inmunidad humoral pues es capaz de proteger a los sujetos de la infección vírica, pero pues no puede erradicar por sí misma la infección ya establecida. La eliminación del virus dentro de la célula pues va a estar mediada por los linfocitos T citotóxicos que matan a las células infectadas, pues su principal función es vigilar la infección vírica y que ésta no se propague. La mayoría de estos linfocitos son linfocitos TCD8. Para la diferenciación completa de los linfocitos TCD8 se requiere a menudo algunas citocinas producidas por los linfocitos cooperadores CD4 o algunos coestimuladores que se expresan en las células infectadas. Los linfocitos TCD8 pues proliferan de manera masiva durante la infección llevada a cabo por los virus, y la mayoría de estos linfocitos T son específicos frente a algunos pocos péptidos víricos. En las infecciones latentes del ADN vírico pues persisten las células del anfitrión, pero el virus no se replica y no mata a las células infectadas. Cualquier deficiencia en la respuesta inmunitaria del anfitrión o del huésped puede dar lugar a la reacción latente con efectos citopáticos. En algunas infecciones víricas la lesión tisular puede deberse a los linfocitos T citotóxicos. Las respuestas inmunitarias de las infecciones víricas pueden también participar en la producción de enfermedades de otras formas. Por ejemplo, pueden llevar a cabo la formación de inmunocomplejos circulantes que pues se pueden depositar en algunos vasos sanguíneos causando así una vasculitis. Aquí podemos ver los mecanismos de evasión inmunitaria por parte de los virus. Por ejemplo, los virus pueden alterar sus antígenos y así dejar de tener respuestas dianas inmunitarias. A esto se le llama variación antigénica. Y los principales mecanismos de esta variación pues son las mutaciones puntuales y la mezcla de genomas de ARN. Los genomas de ARN segmentados de los virus de la gripe, por ejemplo, que habitan normalmente diferentes especies de anfitriones, pues pueden recombinar las células del anfitrión y realizar una mezcla. Esta mezcla pues da lugar a un cambio génico que crea virus distintos. Otro mecanismo de evasión es que algunos virus inhiben la presenciación de los antígenos proteicos citosólicos que se asocian a la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, y de esta forma pues las células infectadas no pueden ser reconocidas ni pueden ser destruidas por los linfocitos T citotóxicos CD8. Algunos virus pueden producir proteínas que actúan como ligandos para los receptores inhibidores de los NK y pues así inhibir la activación. También algunos virus producen moléculas que inhiben la respuesta inmunitaria. Una infección parasitaria
es aquella producida pues por parásitos animales como son los protozoos, helmintos y algunos ectoparásitos. Actualmente este tipo de infecciones son los responsables de alta mortalidad y morbilidad. La mayoría de las infecciones parasitarias pues son crónicas, dada la debilidad de las defensas inmunitarias contra ellas, y pues los parásitos tienen una capacidad también para evitar ser eliminadas. Inmunidad innata frente a los parásitos. Pues a menudo estos organismos pueden sobrevivir y replicarse en sus anfitriones gracias a la capacidad que los parásitos tienen para superar las defensas de las respuestas inmunológicas. La fagocitosis pues es la respuesta inmunitaria más importante para este tipo de infecciones. Sin embargo, algunos de estos parásitos se resisten a esta eliminación e incluso pueden replicarse en el interior de los macrófagos. Algunos helmintos pueden activar la vía alternativa del complemento. Ahora hablaremos de la inmunidad adaptativa frente a los parásitos. Los protozoos y algunos helmintos son variables en cuanto a sus propiedades estructurales y bioquímicas. Por lo tanto, pues desencadenan reacciones inmunitarias diferentes, por así decirlo. Por ejemplo, los protozoos han evolucionado para sobrevivir en el interior de las células del anfitrión, por lo que la inmunidad que protege a estos organismos pues va a depender de mecanismos similares que en la eliminación de bacterias intracelulares. La inmunidad celular frente a los protozoos es el mecanismo principal de defensa. Esto debido a que pues van a llevar a cabo una activación de macrófagos por citocinas liberadas por los linfocitos Th1. La activación de los linfocitos Th2 por los protozoos va a hacer que el parásito aumente su supervivencia. Esto debido a las acciones supresoras sobre el macrófago que tienen las citocinas de los linfocitos Th2. La respuesta de los linfocitos T citotóxicos contra los parásitos que están dentro de algunas de las células es una defensa. Por otro lado, pues se ha demostrado que la citocina interferón gamma protege a las células frente a muchas infecciones llevadas a cabo por los protozoos. La defensa contra muchas infecciones helmínticas pues está mediada por la activación de los linfocitos Th2, lo que va a dar lugar a una producción de anticuerpos IgE y a la activación también de los eosinófilos. Los parásitos evitan la inmunidad protectora, reduciendo su capacidad inmunogénica e inhibiendo las respuestas inmunitarias del anfitrión. Hay algunos mecanismos de evasión inmunitaria de los parásitos. Por ejemplo, hay una variación genética. Esta variación continua se debe a cambios en la expresión de los genes que codifican los principales antígenos de superficie. Otro mecanismo es que los parásitos protozoos pueden esconderse del sistema inmunitario viviendo dentro de las células del anfitrión. Y pues por último, los parásitos también inhiben la respuesta inmunitaria del anfitrión a través de múltiples mecanismos. Se observa una anergia de los linfocitos T ante los antígenos parasitarios. Algunos parásitos también estimulan la aparición de linfocitos T reguladores, los cuales suprimen la respuesta inmunitaria lo suficiente para permitir la persistencia de los parásitos. Las vacunas son eficaces si el microorganismo no establece una latencia, si no sufre mucha o ninguna variación antigénica y si no interfiere con la respuesta inmunitaria del anfitrión.
Las vacunas son más eficaces contra las infecciones que se limitan a anfitriones humanos y que no tienen reservorios animales. Muchas de las vacunas que se utilizan hoy en día actúan induciendo una inmunidad humoral. Los anticuerpos son el único mecanismo inmunitario que evita las infecciones al neutralizar y eliminar a los microbios antes de que establezcan su punto de apoyo en el anfitrión. Hay diferentes tipos de vacunas, pues por ejemplo las vacunas bacterianas y víricas que son atenuadas o inactivadas. Las vacunas microbianas atenuadas tienen la ventaja de que desencadenan todas las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas, de la misma forma que lo haría el microorganismo patógeno. Las vacunas de bacterias atenuadas o muertas utilizadas en la actualidad inducen una protección limitada y son eficaces solo durante periodos cortos. Las vacunas víricas vivas atenuadas suelen ser más eficaces. El método utilizado para producir estos virus es el paso repetido en cultivos celulares. Las vacunas víricas inducen una inmunidad específica duradera, de forma que la inmunización de los niños es suficiente para conseguir protección durante toda la vida, algo muy diferente a lo que pasa con las vacunas microbianas. Otro tipo de vacunas son las vacunas de subunidades. Estas están compuestas por antígenos purificados que proceden de microorganismos o de toxinas inactivadas y se suelen administrar con un adyuvante. Su uso es eficaz como vacunas para la prevención de enfermedades causadas por toxinas bacterianas y pues estimulan respuestas intensas de los anticuerpos. Es posible conferir inmunidad protectora mediante la inmunización pasiva, por ejemplo, administrando anticuerpos específicos. En la práctica clínica se utiliza para el tratamiento rápido de enfermedades potencialmente mortales producidas por toxinas como el tétanos y para la protección frente a la rabia y la hepatitis. La inmunidad pasiva es de corta duración, no induce memoria, por lo que el paciente no queda protegido contra una exposición futura ante esta toxina.